Hola estimados amigos de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. Hoy les voy a explicar cómo construir una tabla de frecuencias con datos agrupados utilizando la versión 2016 de Microsoft Excel. Para ello hemos seleccionado unos datos a partir de un ejemplo, el cual dice que se pesan en kilogramos 115 reses, seleccionadas al azar entre enero y diciembre de 2018 en el establo San Jerónimo, y aquí aparecen esos datos. Para construir nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Y para ello vamos a utilizar las fórmulas que ofrece este programa para construir rápidamente nuestra tabla de datos. Bien, vamos a empezar la construcción de nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. Y para ello, lo primero que debemos hacer es encontrar la cantidad de datos. El enunciado dice que son 115. Pero suponga que usted no sabe cuántos son, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar. Nos ubicamos en esta casilla, escribimos igual, luego escribimos contar hasta que aparezca la función, aquí está, la seleccionamos y luego vamos a la lista de datos, botón izquierdo del mouse, vamos a presionarlo, no soltamos, arrastramos hasta el último dato, soltamos y enter. Entonces el programa Excel ha contado que la cantidad de datos efectivamente son 115. Vamos a hallar ahora el menor valor entre estos 115 datos. Hay otra función que lo permite, entonces nos ubicamos en esta casilla, escribimos igual, la función se llama min, M-I-N, aquí está, la seleccionamos, vamos a la lista de datos, presionamos el botón izquierdo del mouse en la primera casilla, nos soltamos, arrastramos hasta el final, soltamos y enter. El menor valor es 1128. Vamos a hallar el mayor valor. También hay una función para ello. Escribimos igual. La función se llama max. Aquí está. Seleccionamos. Vamos a los datos. Botón izquierdo del mouse. Arrastramos sin soltar. Hasta el final soltamos y enter. Entonces nuestro mayor valor en esta lista de datos es 2140. El rango, de acuerdo a la nota que está aquí, es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. Entonces significa que escribimos igual. El mayor valor le restamos el menor valor. Y eso nos da 1012. Ese es el rango. La cantidad de intervalos corresponde a la fórmula de Storgis que está escrita en la nota. 1 más 3,332 por el logaritmo de n, siendo n la cantidad de datos. Escribámoslo. Nos ubicamos en la casilla igual a 1 más 3,332 por logaritmo de la cantidad de datos. Entonces escribimos la L y aparece este menú. El logaritmo que buscamos es el logaritmo en base 10, así que seleccionamos este último y pide que escriba el número de datos, que son 115, así que selecciono esta casilla, cierro el paréntesis y enter. Este número corresponde a la cantidad de intervalos, número que debemos aproximar, pero lo haremos en un momento. La amplitud de intervalo corresponde a esta fórmula que está escrita en la nota, que es el rango dividido la cantidad de intervalos. Así que nos ubicamos en la casilla igual al rango dividido la cantidad de intervalos, selecciono y enter. La amplitud del intervalo aparece como 128,65, cantidad que aproximaremos en un instante. Bien, ahora vamos a aproximar estas dos cantidades.
Para ello me ubico en esta casilla bajo la cantidad de intervalos y mucho cuidado con lo que va a observar. Escribimos igual. La función se llama decimal. Empezamos a escribirlo y aquí aparece. La seleccionamos y él nos pide que seleccionemos el número que deseamos aproximar, punto y coma, la cantidad de decimales. Entonces seleccionamos el número que deseamos aproximar, luego escribimos punto y coma y la cantidad de decimales que deseamos que tenga esa aproximación. Le colocamos 0 porque no queremos decimales, cerramos el paréntesis y enter. Así que aproximó este número a 8. Para aproximar este número basta con que nos ubiquemos aquí, mucho cuidado, seleccionamos esta esquina hasta que aparezca esta cruz que es diferente a esta y a esta. Observe, esta cruz, botón izquierdo del mouse, lo presionamos, vamos a arrastrarlo sin soltar hasta aquí, lo soltamos y listo. Ya quedó aproximada la casilla correspondiente a la amplitud de intervalo. Bien, con estos datos, manos a la obra. Vamos a escribir el número de intervalos. Según este cálculo son 8, así que observe lo que voy a hacer. Voy a escribir 1, 2, y no creerá usted que voy a escribirlos todos hasta el 8. Voy a seleccionar los dos que he escrito. Voy hasta la parte inferior derecha de mi selección hasta que aparezca esta cruz. Presiono el botón izquierdo del mouse. Me desplazo hacia abajo sin soltarlo hasta que aparezca el número 8. Observe. Suelto y listo. Tengo mis 8 intervalos. Ahora, el límite inferior del primer intervalo corresponderá al menor valor de los datos, o sea, este que está aquí. Entonces escribo igual y lo selecciono. Enter. Listo. El límite superior del primer intervalo corresponderá a lo siguiente. Escribo igual. Es el límite inferior sumado con la amplitud de intervalo, pero utilizamos el número que aproximamos, o sea, este, y enter. Ahí está. Ahora, una explicación adicional. Como ninguno de los valores de nuestros datos es un número decimal, voy a hacer lo siguiente para el segundo intervalo. Voy a escribir igual el límite superior del intervalo anterior y le voy a sumar 1. Esto lo hago porque estos valores, ninguno de ellos es decimal. Si así fuese, pues al hacer esto de seleccionar el límite superior anterior, no le sumaría 1, lo dejaría tal cual está. Ahora, el límite superior corresponde, escribo igual, al límite inferior de este intervalo sumado con la amplitud de intervalo que está aquí. Selecciono, enter. Y pues para no escribir esto una y otra vez, me ubico aquí en esta casilla, me voy a la barra de las fórmulas y alrededor de esta letra, solamente la O, porque corresponde al límite superior, voy a escribir el símbolo de pesos y luego de la letra repito el símbolo de pesos. Entonces observe que solamente es la letra de ese límite superior la que ha sido encerrada con el símbolo de pesos. Enter y observe lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar estas dos casillas, nos ubicamos en la parte inferior derecha hasta que aparezca esta cruz,
Presionamos el botón izquierdo, nos desplazamos sin soltarlo y listo. Bueno, ahora, ¿cómo sé que voy bien en la construcción de mi tabla de frecuencias con datos agrupados? Entonces, el límite inferior del primer intervalo debe contener el menor valor. Entonces, hasta aquí todo va bien. En el límite superior del último intervalo, este número debe ser mayor que el mayor valor de la lista de datos. De acuerdo a este conteo, nuestro mayor valor era 2140 y este número es 2167. Así que todo va bien porque este valor es mayor que el número mayor más grande de nuestra lista de datos. Vamos a encontrar ahora la marca de clase. La marca de clase corresponde al valor medio entre el límite inferior y el límite superior. Al ser el valor medio, podemos hallar el promedio entre esos dos valores para obtener la marca de clase. Excel nos ofrece una fórmula para hacerlo. Escribimos igual, empezamos a escribir la palabra promedio hasta que aparece aquí en el menú, seleccionamos y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estas dos celdas, suelto, cierro el paréntesis, enter, y aparece que el valor medio entre 1128 y 1257 es 1192.5. Para que se repita en los demás intervalos, basta con ubicarme aquí, presiono el botón izquierdo, arrastro sin soltar y listo. Tenemos entonces los valores medios o la marca de clase para cada intervalo. Ahora escribiremos el intervalo tal como aparecerá en el histograma o gráfico de barras. Nos ubicamos en esta celda, igual, y voy a buscar una función que me una el límite superior con el límite inferior. Lo haremos así. La función se llama concatenar. Aquí está, concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Lo seleccionamos, luego vamos al límite inferior, le hacemos clic, punto y coma, el límite superior, hacemos clic, cerramos y enter. Y nos aparecerán el límite inferior y el límite superior unidos, pero esto no puede quedar así, así que nos ubicamos en esta celda, vamos a la barra de fórmulas y después del punto y coma vamos a añadir lo siguiente, comillas, espacio, guión, espacio, comillas, punto y coma, enter. Y tenemos que el intervalo ya quedó correctamente escrito. Hay otras cosas que debemos añadir para indicar que el intervalo empieza en 1128 y termina en 1257. Para ello vamos a la barra de fórmulas. Después del paréntesis vamos a escribir lo siguiente. Comillas, corchete, comillas, punto y coma. Luego vamos a la parte final. Punto y coma. Comillas. Corchete para cerrar. Comillas. Y enter. Entonces tenemos que esos corchetes indican que el intervalo empieza en 1128 y termina exactamente en 1257. Para los demás intervalos basta con ubicarnos aquí, que aparezca esta crucecita, presionamos el botón izquierdo del mouse, arrastramos sin soltar, vamos hasta el último intervalo y soltamos. Tenemos todos los intervalos como aparecerán en el histograma. Bien, hemos llegado a la parte más importante de nuestro trabajo y es el de encontrar la frecuencia para cada intervalo.
Para el primer intervalo nos ubicamos aquí y vamos a insertar una fórmula que nos permita contar para los 115 datos todos aquellos que sean mayores o iguales a 1128 y menores o iguales a 1257. Entonces escribimos igual, la fórmula se llama suma producto, empezamos a escribir suma, aquí está, suma producto, seleccionamos, luego nos pide que seleccionemos los datos, así que haremos esto, cerramos el paréntesis, vamos a copiar esta parte que es el rango, entonces le podemos copiar, pegar, en medio de los dos insertamos un por, que es un asterisco, luego al inicio insertaremos un paréntesis y al final otro paréntesis. Ya vamos construyendo la fórmula que nos va a permitir hacer ese conteo de datos de manera automática. A continuación nos ubicamos después del primer rango y dentro del paréntesis insertaremos el símbolo de mayor, luego el símbolo de igual y nos vamos al límite inferior del primer intervalo y le estamos diciendo que nos cuente entre los 115 datos aquellos que sean mayores o iguales a 1128. Luego vamos al segundo rango, después del número dentro del paréntesis y escribimos el símbolo de menor o igual y seleccionamos el límite superior del primer intervalo. Lo que le estamos diciendo a Excel a través de la fórmula de suma producto es que en este rango de datos busca aquellos que sean mayores o iguales que 1128 y en el mismo rango busque los números que sean menores o iguales a 1257. Le damos enter y listo. Ha encontrado que en esa lista de 115 datos hay 14 que están entre estos dos valores. Antes de continuar, debo dejarle claro a Excel que cuando realice el conteo de los otros intervalos, lo haga siempre teniendo en cuenta los 115 datos y su ubicación. Para ello voy a la celda donde ya está calculada la frecuencia, luego a la barra de fórmulas y alrededor de cada letra que conforma el rango voy a colocar el símbolo de peso. Observe aquí. Antes de C y después de la C, antes de la G, después de la G. Esta letra K no pertenece al rango. Antes de la C colocaré el símbolo de pesos. Después de la C, antes de la G y después de la G. Enter. Y a continuación me ubico en esta celda, parte inferior derecha de ella, presiono el botón izquierdo del mouse, deslizo hacia abajo y listo. De manera automática Excel ha permitido que yo cuente la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Vamos a tomar como ejemplo el quinto intervalo. En el quinto intervalo hay 12 valores que están entre 1648 y 1777. Y yo como sé que todo está bien, pues me ubico al final de la columna donde están las frecuencias. Igual vamos a sumar estos valores. Cierro, enter, 115 datos. Eso también lo podría haber hecho con la función de autosuma. Me ubico aquí. Él selecciona automáticamente. De no hacerlo, pues supongamos que no lo hiciese. Usted lo señala. Enter. Y ahí está. Hay 115 datos, así que todo marcha perfecto. Encontrar la frecuencia acumulada es muy fácil.
Se ubica en la primera celda de esa columna, escribe igual, selecciona el primer valor de la frecuencia en ese intervalo y le das Enter. Luego, para el segundo intervalo, escribes igual, seleccionas la frecuencia acumulada anterior y le vas a sumar la frecuencia del segundo intervalo. Enter. Luego te ubicas en esa celda, parte inferior derecha de ella, presiona el botón izquierdo del mouse, desliza y listo. La frecuencia acumulada hace referencia a lo siguiente. Para el primer intervalo tenemos 14 datos, pero en el segundo intervalo están estos 14 más los 13 del segundo. En el tercer intervalo están los 14 del primero, los 13 del segundo y los 15 del tercero, y así sucesivamente, hasta que en el último intervalo él le dice que ha contado desde el primero hasta el final 115, lo que corresponde al total de datos, así que todo está perfecto. Hallar la frecuencia relativa también es muy sencillo. Nos ubicamos en esa celda correspondiente al primer intervalo, igual, y la frecuencia del primer intervalo la vamos a dividir entre la cantidad de datos, que son 115. Enter. Luego vamos a bloquear el denominador colocando símbolos de pesos alrededor de la letra, en este caso la O. Enter. Y luego procedemos a arrastrar nuevamente y obtenemos esos decimales que corresponden a valores porcentuales, y para ello vamos entonces a la cinta de herramientas, porcentaje y listo. ¿Cómo se interpretaría esto? Bien, podemos hacer esta lectura, la del quinto intervalo. Dice que el 10% de los datos están entre 1648 y 1777. O sea que hay 12 datos que están entre estos dos valores. Entonces, ¿cuál es el intervalo con mayor frecuencia? El intervalo con mayor frecuencia es el sexto, porque la frecuencia relativa indica que es el 16% de los datos los que se encuentran entre 1778 y 1907, lo cual se puede identificar acá en la columna de frecuencias y es la que mayor valor tiene. Para terminar, vamos a encontrar los valores correspondientes a la frecuencia relativa acumulada. Nos ubicamos en la primera celda, escribimos igual, seleccionamos la primera celda correspondiente a la frecuencia relativa y damos Enter. Eso es todo. Luego, para la segunda celda correspondiente al segundo intervalo, escribimos igual y vamos a sumar la frecuencia relativa anterior con la frecuencia relativa del intervalo 2. Enter. Nos ubicamos en la segunda celda, parte inferior derecha de esta, arrastramos y soltamos. ¿Cómo sabemos que todo está bien? Pues a través de este conteo de la frecuencia relativa, esta tabla indica que en el primer intervalo están el 12% de los datos. Entre el primero y el segundo, el 23% de los datos. Entre el primero, el segundo y el tercero, el 37% de los datos. Lo que por obvias razones quiere decir que al finalizar el conteo está diciendo que entre el primero y el último intervalo está el 100% de los datos, es decir, los ha tomado todos, los ha contado todos, no le faltó ninguno y todo está perfecto.